Me llamo Diego, tengo 32 años, y mi propio padre le apuntó con una pistola cargada a la cabeza de mi hija de 4 años para obligarme a firmar unos papeles que podían arruinar mi vida. Pero antes de contarles cómo terminé enviando a toda mi familia a la cárcel y quitándoles todo lo que tenían, díganme en los comentarios desde qué ciudad de México o del mundo están viendo esta historia. El aire en mi sala sabía raro, como a metal y a azúcar barata de panadería. La luz de la tarde entraba por las ventanas del frente y dejaba sombras largas y tranquilas sobre el piso de madera. Todo se veía en calma, pero dentro de mi casa estaba pasando una verdadera pesadilla. Mi padre, Roberto, estaba parado justo en medio de la sala, sobre la alfombra vieja que mi esposa María y yo compramos después de años de ahorrar peso por peso. Su traje caro resaltaba demasiado entre nuestros muebles sencillos. En su mano tenía una pistola negra de gran calibre. La misma mano que cuando yo era niño me enseñó a andar en bicicleta, la misma que me daba palmadas en el hombro cuando hacía algo bien. Ahora esa mano sostenía el arma, y el cañón estaba pegado a la sien de mi hija de 4 años, Sofía. Sofía ya no lloraba. Estaba completamente congelada. Sus ojos grandes y llenos de miedo estaban clavados en los míos, como suplicándome que la salvara. Su pechito subía y bajaba rápido. Con sus manitas apretaba fuerte su juguete favorito, un pequeño delfín azul de plástico. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretarlo. Tal vez no entendía qué era exactamente la pistola. Pero sí sentía la violencia que salía del hombre que la sostenía. Detrás de ella estaba mi hermana Carla. Sus uñas perfectas y sus anillos de diamantes brillaban mientras clavaba los dedos en los hombros de Sofía para que no pudiera moverse. La sujetaba como si fuera una muñeca. Y lo peor de todo. Carla sonreía con una falsa ternura, como si estuviera calmando a una niña. Parecía un depredador jugando con su presa. «Firma los papeles del préstamo ahora mismo o te juro que disparo», rugió mi padre, Roberto. Las venas de su cuello estaban hinchadas bajo su corbata de seda. Su voz fue tan fuerte que las fotos familiares colgadas en la pared temblaron. Sus ojos estaban rojos y desesperados. Era un hombre acorralado por sus propios errores, dispuesto a sacrificar a su propia sangre para salvarse. Entonces mi hermano mayor, Ricardo, avanzó y bloqueó el pasillo. Me empujó contra el pecho un montón grueso de documentos legales. El borde del papel me raspó la clavícula. En la otra mano tenía una pluma plateada. «Hazlo ya, Diego», dijo con desesperación. «Deja de hacer drama y firma de una vez. Son solo papeles. Firma y nos vamos». Pasé mi mirada por encima de él, hacia mi madre, Patricia. Ella estaba recargada tranquilamente en el mostrador de la cocina, al lado de una caja blanca de galletas que había traído como si fuera una visita normal. Pero no estaba horrorizada. No estaba rogando por la vida de su nieta. No estaba gritando para que Roberto bajara el arma. Simplemente observaba todo, como si esto fuera algo completamente normal. Mi mamá, Patricia, se rió. Pero no fue una risa normal. Fue un sonido áspero, frío, sin una sola gota de humor. Era la risa de alguien que se sentía completamente justificada en su crueldad. «Tu vida no significa nada para nosotros», dijo con desprecio, mirando mi uniforme azul de enfermero ya gastado. «Basura como tú no tiene nada que valga la pena. Siempre fuiste el eslabón más débil de esta familia, la decepción». Luego añadió con frialdad: «Ahora vas a hacer tu parte y por fin vas a servir para algo en tu miserable vida». Mis manos temblaban, pero no por miedo por mí. Era un miedo primitivo, profundo, el tipo de miedo que sientes cuando la vida de tu hijo está en peligro. Sentí como la sangre se me helaba y como mi visión se volvía estrecha. No tomé la pluma que Ricardo me estaba ofreciendo. En lugar de eso, me lancé hacia adelante, tratando de arrancar a mi hija Sofía de las manos de Carla, queriendo poner mi propio cuerpo entre la pistola de mi padre y mi niña. No me importaba si me disparaban a mí. Solo quería sacarla de ahí. «¡Suéltala!», y grité con toda la fuerza de mis pulmones. Pero en ese momento Ricardo me empujó con violencia por los hombros. Perdí el equilibrio, tropecé con la mesa de centro de madera y caí con fuerza contra el piso.
El golpe me sacó todo el aire de los pulmones. Y entonces lo escuché. ¡Oban! El disparo fue ensordecedor. El sonido explotó dentro de la casa como si el aire mismo se rompiera en pedazos. El eco rebotó por las paredes y sentí la vibración hasta en los dientes. Sofía dejó de moverse. Su pequeño cuerpo se soltó de las manos de Carla y cayó al suelo sobre la alfombra. Quedó ahí, completamente inmóvil. Te advertimos que esto podía pasar. Y gritó mi mamá, Patricia, mientras el zumbido del disparo seguía retumbando en mis oídos. Se acercó señalándome con su dedo perfectamente arreglado. Tú nos obligaste a llegar a esto, Diego. Todo lo que pase ahora es tu culpa. Tú trajiste esto a tu propia casa. Caí de rodillas y empecé a arrastrarme desesperado hacia Sofía. El miedo me nublaba la mente. No podía pensar con claridad. Levanté la mirada hacia las 4 personas que compartían mi sangre. Y los miré con un horror absoluto. Ellos estaban ahí, de pie en mi sala, con la cabeza en alto, orgullosos, como si hubieran ganado. Creían que acababan de cometer el crimen perfecto. Pensaban que por fin me habían destruido, que ya no tenía opciones, que no tenía a dónde ir ni a quién llamar. Pero no tenían idea de lo que venía. Lo que ellos no sabían era que mi casa ya no era solo un hogar. Yo la había convertido en una trampa tecnológica, una tumba que había preparado cuidadosamente para ellos. Cada palabra, cada amenaza, y hasta ese disparo ensordecedor, había sido transmitido en vivo. Pero para entender cómo un abuelo rico y respetado terminó apuntando con una pistola cargada a la cabeza de su propia nieta por unos papeles de dinero, tenemos que regresar al principio. Tenemos que mirar lo que había detrás de la fachada elegante de la familia Montenegro. Para la gente de Monterrey, mi familia era como la realeza local. Mi padre, Roberto Montenegro, construyó durante 40 años un enorme imperio de construcción. Era el tipo de hombre que aparecía en el periódico dándole la mano al alcalde. Patrocinaba torneos de golf para caridad, organizaba lujosas galas navideñas y hasta tenía su nombre en una nueva ala del hospital de la ciudad. Pero detrás de las enormes rejas de hierro de nuestra mansión, la familia funcionaba como una dictadura tóxica. Y yo era el campesino. Mientras crecía, había una jerarquía muy clara en la casa. Mi hermano mayor, Ricardo, era el hijo perfecto. El heredero. Desde que nació lo prepararon para dirigir el imperio familiar. Todo en su vida le llegó fácil. Para sus cumpleaños recibía autos deportivos nuevos. Su universidad privada en Estados Unidos fue pagada sin pensarlo 2 veces. Y el mismo día que se graduó lo nombraron vicepresidente de la empresa, aunque apenas había pasado las materias. Pasaba sus días dando órdenes a empleados que tenían el doble de su edad y gastando el dinero de la empresa en comidas lujosas. Mi hermana Carla era la princesa consentida. La criaron con un solo objetivo, casarse con un hombre rico y aumentar la influencia social de la familia. Y lo logró cuando atrapó a Daniel, un inversionista muy exitoso de Ciudad de México. Su boda costó más dinero del que muchas personas ganan en 10 años. Y luego estaba yo. Diego, el hijo de en medio. La decepción constante. A mí nunca me importaron las empresas, las acciones, ni los clubes de golf exclusivos. Detestaba las sonrisas falsas y las conversaciones eternas sobre cómo ganar más dinero. Yo quería ayudar a la gente. Quería una vida que realmente tuviera sentido. Cuando tenía 18 años, me senté frente a mis padres y les dije que quería estudiar enfermería pediátrica para cuidar a niños enfermos. La reacción fue como si hubiera traicionado el apellido Montenegro. Nunca voy a olvidar la cena de acción de gracias justo después de que recibí mi licencia oficial de enfermero. El comedor olía a pavo recién horneado, vino tinto caro, y a resentimiento. Las copas de cristal brillaban bajo el enorme candelabro. Yo había llevado conmigo a Elena, mi novia en ese entonces y ahora mi esposa. Ella es maestra en una escuela pública, una mujer con un corazón enorme y una paciencia infinita. Mi madre, Patricia, tomó un sorbo lento de su vino. Luego miró a Elena de arriba abajo, como si estuviera examinando un mueble barato, y soltó un suspiro fuerte para que todos en la mesa lo escucharan. Bueno, Elena, supongo que ustedes dos hacen una pareja perfecta,
dijo con una sonrisa llena de desprecio. Una maestra y un enfermero, qué curioso. Dime, Diego, ¿cómo piensas vivir con ese salario tan miserable? ¿O estás esperando una herencia que nunca va a llegar? Porque déjame dejar algo claro, en esta familia no mantenemos mediocres. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que me dolieron los dientes. Sentí la mano cálida de Elena debajo de la mesa, apretando mi rodilla, pidiéndome en silencio que no cayera en la provocación. Y nos va bien, mamá, respondí con la voz firme. Nos gusta nuestro trabajo. Ayudamos a la gente. Desde la cabecera de la mesa, mi padre Roberto soltó una risa burlona mientras cortaba el pavó con movimientos bruscos del cuchillo. ¿Trabajo? Cambiar pañales y limpiar mocos no es trabajo, Diego. Eso es trabajo de sirvientes. Para eso contratamos gente. Hoy Ricardo cerró un contrato de $10 millones en el centro de Monterrey. Eso sí es trabajo de verdad. Tú solo estás desperdiciando tu vida y avergonzando a esta familia. Ese era el mismo discurso de siempre. Siempre usaban su dinero como si fuera un arma contra mí. Pero yo jamás acepté un solo peso de ellos. Elena y yo trabajábamos muy duro. Con esfuerzo compramos una pequeña casa de 3 habitaciones en un barrio tranquilo de Guadalupe, cerca de Monterrey. Manejábamos carros viejos pero confiables. Usábamos cupones para el supermercado y planeábamos cada gasto. No éramos ricos. Pero éramos independientes, y, lo más importante, éramos felices. Cuando nuestra hija Sofía nació hace 4 años, por un momento tonto pensé que todo podría cambiar. Pensé que un nuevo bebé en la familia podría suavizar el corazón de mis padres. Los llamé directamente desde la sala de partos del hospital. Mi voz temblaba de emoción y cansancio. Mi mamá contestó al tercer timbrazo. Diego, estoy en el salón de belleza. Habla rápido. Mamá, ya nació, dije limpiándome las lágrimas. Sofía ya nació. Está perfecta. Está sana, y es hermosa. Hubo un silencio largo y frío al otro lado del teléfono. Ah, qué bien, dijo mi mamá, Patricia, con total indiferencia. Dile felicidades a Elena. Me tengo que ir, ya me van a hacer las luces en el cabello. Clic. Colgó. No fueron al hospital. No vinieron a nuestra casa a ver el cuarto del bebé que habíamos pintado con tanto cariño. 3 semanas después de que nació Sofía, llegó una tarjeta genérica por correo. Era una de esas que compras rápido en cualquier tienda. Dentro había un billete nuevo de $20 y una pequeña nota escrita por mi mamá. Cómprenle algo bonito a la bebé. Fue como una bofetada. Cuando mi hermana Carla tuvo a sus 2 hijos, mi padre Roberto les abrió de inmediato enormes fondos de dinero para su futuro. Y mi mamá prácticamente se mudó a la mansión de Carla para presumir ante sus amigas que era la abuela perfecta. Pero Sofía, para ellos Sofía no existía. Porque yo no les importaba. Con el tiempo acepté esa realidad. Entendí que no puedes obligar a nadie a quererte. Así que Elena y yo levantamos un muro fuerte alrededor de nuestra pequeña familia. Un muro que nadie podía atravesar. Sofía se convirtió en el centro de nuestro universo. Creció siendo una niña alegre y brillante. Le encantaba correr detrás de las mariposas en el patio, juntar conchitas en una cubeta pequeña cuando íbamos a la playa de Tampico, y estaba convencida de que los delfines eran criaturas mágicas. Desde que nació empezamos un fondo para su universidad, guardando cada peso que podíamos. No necesitábamos el imperio de los Montenegro. Teníamos suficiente amor para llenar 100 mansiones. Durante 3 años vivimos en una paz hermosa. El único contacto que tenía con mi familia eran llamadas incómodas en Navidad o Año Nuevo que nunca duraban más de 5 minutos. Yo creía que había escapado de su toxicidad. Pensaba que lo peor que podían hacerme era ignorar que existía. Estaba completamente equivocado. La pesadilla que casi destruye mi vida comenzó hace 6 meses, un martes por la noche, frío y lluvioso. Acababa de terminar un turno brutal de 12 horas en el Hospital Infantil de Monterrey. Ese día tuvimos una emergencia muy grave y mis nervios estaban destrozados. Estaba agotado.
Mi uniforme olía a desinfectante y a café barato de la cafetería del hospital. Lo único que quería era llegar a casa, besar a mi esposa y abrazar a mi hija. Pero cuando doblé en mi calle y entré al estacionamiento de mi casa, sentí que el corazón se me cayó al estómago. Un sedán negro de lujo estaba estacionado justo frente a mi casa. Reconocí la placa personalizada al instante. Era el coche de mi padre, Roberto. Entré lentamente por la puerta de mi casa. Sentía el estómago hecho un nudo. Mi padre, Roberto, estaba sentado en mi sala, completamente sin invitación, tomando una taza de café que Elena le había servido con nerviosismo. No se levantó para saludarme. No preguntó cómo estaba. Simplemente abrió su portafolio de cuero caro y sacó un montón enorme de papeles legales. Y siéntate, Diego, ordenó con esa voz fuerte de jefe que siempre usaba. Tenemos un asunto urgente que hablar. ¿Qué haces aquí, papá? Le pregunté sin moverme. Hace más de un año que no te veía. Él soltó los documentos sobre la mesa de centro con un golpe seco. Estoy expandiendo la empresa. Vamos a entrar a un proyecto enorme de bienes raíces en el centro de Monterrey. Es una oportunidad gigantesca, pero el banco exige que todos los miembros directos de la familia firmen como garantes para repartir el riesgo. Es solo un trámite legal. Señaló los papeles. Que necesito tu firma aquí, aquí y aquí. Me acerqué y miré los documentos. Pasé a la segunda página, y los números prácticamente me saltaron a la cara. 2.3 millones de dólares. ¿Y estás loco? Y dije sin poder creerlo. Soy enfermero pediátrico, papá. Tengo un sueldo normal. No tengo millones en propiedades. No voy a firmar algo que puede destruir el futuro de mi familia solo para cubrir tus deudas. Los ojos de Roberto se volvieron fríos. La máscara del empresario exitoso desapareció, y dejó ver algo oscuro, desesperado. Tú le debes todo a esta familia, Diego, dijo entre dientes. Cada cosa que tienes es porque yo te di un techo cuando crecías. Yo te di comida. Yo te vestí. Vas a firmar ese documento esta misma noche. No, respondí firme. No voy a firmar. Se levantó tan rápido que la silla raspó el piso. Luego pateó mi mesa de centro con tanta fuerza que mi taza favorita de cerámica cayó y se hizo pedazos en el suelo. Malagradecido, gritó. Tienes 24 horas para cambiar de opinión. O te juro que voy a arruinar tu miserable vida. Salió furioso de la casa y azotó la puerta con tanta fuerza que una foto enmarcada de Sofía cayó de la pared y el vidrio se rompió. Esa noche, Elena y yo nos sentamos en la mesa de la cocina en silencio, mirando la copia de los documentos que había dejado. Elena, que siempre trataba de ver lo bueno en las personas, estaba pálida. Diego, aquí algo está muy mal, dijo en voz baja. Las grandes empresas no obligan a un hijo con un salario normal a firmar un préstamo de millones, a menos que estén desesperados y ya no tengan otra opción. A la mañana siguiente tomé parte de nuestros ahorros y contraté a un investigador financiero independiente. Necesitaba saber exactamente en qué problema estaba metido mi padre. Al investigador le tomó solo 3 días descubrir la verdad. Y lo que encontró era mucho peor de lo que yo podía imaginar. Esos 2.3 millones de dólares no eran para ningún proyecto de expansión comercial. Todo era una historia inventada. Mi padre, Roberto, tenía un secreto devastador, una adicción al juego que había mantenido oculta durante más de 10 años. Durante años estuvo vaciando la empresa familiar, viajando constantemente a torneos de póker de apuestas muy altas en el extranjero. Pero lo realmente aterrador, no solo le debía dinero a los bancos. Le debía a Cameron, un operador despiadado y violento con fuertes vínculos con el crimen organizado. La constructora estaba al límite. No quedaba ni un peso. Si Roberto no pagaba a Cameron los 2 millones antes de fin de mes, iban a empezar a romper piernas, o peor. Y su plan maestro era pedir un préstamo bancario fraudulento, usar mi historial crediticio limpio y mi firma para aprobarlo, pagar a los mafiosos violentos. Y dejarme a mí con la deuda cuando el banco inevitablemente embargara todo. Estaba tratando de arruinarme financieramente a su propio hijo para salvar su pellejo.
No solo lo llamé para decir que no. Fui con un abogado y envié una carta certificada de cese y desistimiento, ordenando a la familia Montenegro que dejara de contactarme a mí y a mi esposa. Ese fue el momento exacto en que la familia Montenegro decidió declararme la guerra. Cuando una familia tóxica se da cuenta de que ya no puede controlarte, intentará controlar cómo los demás te ven. Y si eso falla, intentarán destruirte física y emocionalmente. La venganza comenzó al día siguiente. Mi teléfono no paraba de sonar. Era mi madre, Patricia, cuando finalmente contesté, con la esperanza de decirle que se calmara. Su voz era un grito agudo y penetrante que me hizo vibrar el tímpano. ¿Cómo te atreves a enviar una carta de abogado a tu propio padre? Y gritó, completamente fuera de sí. Eres un pedazo de basura egoísta y arrogante. Tu padre está bajo un estrés financiero enorme, y tú le das la espalda. Si no firmas esos papeles inmediatamente, estarás muerto para mí. ¿Me escuchas? ¿Muerto? ¿Muerta para mí durante 30 años, mamá? Respondí frío, y colgué el teléfono. Bloqueé su número de inmediato. 2 días después comenzó la verdadera escalada de peligro. Estaba en medio de un turno muy ocupado en el hospital, revisando cuidadosamente a una paciente de 7 años con leucemia. De repente, escuché un alboroto enorme en el pasillo principal. Salí de la habitación y vi a mi hermano Ricardo empujando violentamente a un par de guardias de seguridad del hospital. Su rostro estaba rojo de ira y su chaqueta de traje estaba toda arrugada. Ahí está, gritó mi hermano Ricardo a todo pulmón, señalándome con el dedo frente a mis colegas, el personal de enfermería y familias de pacientes aterradas. Ese es el tipo. Está robando medicamentos fuertes del almacén. Mi hermano es drogadicto. Deben hacerle un examen de drogas ahora mismo. Todo el pasillo pediátrico quedó en silencio absoluto. Sentí que la sangre se me helaba. No solo estaba gritando. Estaba intentando destruir mi licencia de enfermero. Intentaba quitarme la capacidad de cuidar a mi hija Sofía y pagar la hipoteca de nuestra casa. Antes de que Ricardo pudiera decir otra mentira, Julio, el director del hospital, salió de su oficina en la esquina. Julio era un médico de trauma militar retirado, respetado y sin tolerancia para tonterías. Conocía perfectamente mi ética de trabajo. Se acercó a Ricardo, mirándolo con desprecio absoluto. Señor, dijo con voz tranquila pero llena de autoridad. Yo personalmente realizo pruebas de drogas aleatorias a todo mi personal cada mes. Y el historial del enfermero Diego está perfectamente limpio. Está invadiendo propiedad privada y causando un grave disturbio público en una sala pediátrica. Seguridad, retiren a este hombre de mi hospital inmediatamente. Si se resiste, llamen a la policía y presenten cargos. Ricardo me lanzó una mirada llena de odio mientras los guardias corpulentos lo agarraban por los brazos y lo sacaban. Y esto no se acaba, Diego. Vas a pagar por esto. Te vamos a arruinar, escupió mientras lo arrastraban hacia los elevadores. Yo temblaba de adrenalina pura. Pero no se detuvieron ahí. Se dieron cuenta de que yo estaba protegido en el hospital, así que fueron tras mi esposa. Carla decidió atacarla a ella. Elena trabajaba en una escuela primaria muy prestigiosa y competitiva. Una mañana, la directora la llamó a la oficina principal. Durante la noche habían llegado correos electrónicos anónimos y muy detallados al consejo escolar, alegando que Elena estaba emocionalmente inestable, propensa a estallidos violentos y sugiriendo fuertemente que estaba bajo investigación de servicios de protección infantil por asuntos de custodia de Sofía. Esa tarde, Elena llegó a casa llorando, con las manos temblando mientras sostenía los correos impresos. La administración sabía que era una maestra excelente y dedicada, así que no la despidieron. Pero el protocolo obligaba a documentar formalmente las acusaciones en su expediente permanente. Carla estaba intentando arruinar la carrera y reputación de mi esposa. Nos quieren destruir, sollozó Elena, sentada al borde de nuestra cama, abrazando una foto enmarcada de Sofía contra su pecho. Quieren apretarnos desde todos lados hasta que cedamos y firmemos los papeles para que todo termine. Nunca los dejaré lastimarte, le dije, abrazándola fuertemente. Nunca los dejaré ganar. Te lo prometo.
mi enojo ya no era solo defensivo. Se estaba transformando rápidamente en algo frío, calculador y muy preciso. El clímax aterrador de su acoso llegó exactamente una semana después. Había terminado un turno agotador y salí al estacionamiento de concreto del hospital. El lugar estaba muy oscuro, las luces fluorescentes parpadeaban y mis pasos resonaban solitarios en el eco del garaje. Cuando llegué a mi sedán de 10 años, el corazón se me hundió en el estómago. Las 4 llantas estaban completamente destrozadas. El caucho estaba hecho pedazos. Pero lo peor no era eso. En la puerta del conductor, con pintura neón roja, gruesa y goteando, estaba escrita una sola frase aterradora. Firma o habrá accidentes. Me quedé allí, helado en el garaje. El fuerte olor químico de la pintura recién aplicada me quemaba la nariz. Ya no estaban amenazando solo mi historial crediticio o mi trabajo. Estaban amenazando mi vida. Estaban amenazando la seguridad de mi familia. Saqué el celular con manos temblorosas y llamé a Elena. Haz una maleta ahora mismo, dije con una voz extrañamente calmada a pesar del pánico en el pecho. Lleva a Sofía a la casa de tus padres, a 2 pueblos de aquí. No le digas a nadie dónde estás. No publiques nada en redes sociales. Diego, ¿qué pasa? ¿Qué hicieron? Entró en pánico al escuchar mi tono. Solo hazlo, M. Te explicaré después. Te amo. Colgué y miré la pintura roja que goteaba. Mi familia pensaba que yo era fácil de intimidar. Creían que porque elegí una vida de cuidar y sanar, no tenía el instinto asesino de los hombres Montenegro. Equivocación crítica, confundieron mi bondad y paciencia con debilidad. No iba a poner una denuncia por vandalismo que quedara archivada y no sirviera para nada. No iba a esconderme de por vida por miedo. Si ellos querían guerra, yo les daría una masacre total. Diego, tu familia está desesperada, dijo Verónica, recargándose en su silla de cuero. La gente desesperada con deudas enormes con la mafia no sigue las reglas normales de la sociedad. Una orden de restricción es solo un pequeño inconveniente para ellos. No los detendrá. Se inclinó hacia adelante, entrelazando las manos. Si queremos proteger a tu hija, salvar la carrera de tu esposa y poner a estas personas tras las rejas por mucho tiempo, no podemos solo jugar a la defensiva. Tenemos que atraparlos. Necesitamos pruebas irrefutables, en alta definición, admisibles de que cometen un delito grave. Tenemos que hacer que se ahorquen con su propia arrogancia. ¿Cómo hacemos eso? Le pregunté, con la mandíbula tensa de determinación. Esperamos a que vengan hacia ti, dijo con suavidad, con una sonrisa depredadora formando en su rostro. Y nos aseguramos de que haya ojos y oídos por todas partes cuando lo hagan. Verónica hizo una llamada y me puso en contacto con Aarón, un exoficial de inteligencia militar especializado que ahora dirigía una firma privada de seguridad élite. Aarón no trabajaba con alarmas domésticas comunes. Transformó mi modesta casa suburbana en una fortaleza de vigilancia de alta tecnología. Durante 2 días intensos, mientras Elena y Sofía estaban seguras en la casa de mis suegros, Aarón cableó toda la propiedad. Trabajaba con método. Instaló cámaras diminutas dentro de los detectores de humo del pasillo, dentro de las rejillas de ventilación de la sala y escondidas entre los libros más gruesos de la biblioteca. Colocó micrófonos de alta sensibilidad en la base del candelabro de la cocina. Incluso cosió un pequeño dispositivo de audio en la costura del delfín azul favorito de Sofía. O todo el sistema está conectado a un servidor seguro en la nube, me explicó, mostrando la transmisión en vivo en una tablet especializada. El video es clarísimo, en 4K, cubriendo cada rincón de la sala. Incluso si descubren y rompen las cámaras, las imágenes ya están guardadas en tiempo real. No pueden destruir la evidencia. Finalmente, Aarón sacó de su bolsa un pendiente de plata pesado con un cordón de cuero grueso. Parecía una joya genérica de hombre. Lleva esto todo el tiempo, dijo serio. Tiene un objetivo de gran angular oculto en el metal. Se conecta vía datos celulares y, lo más importante, tiene una función de pánico incorporada. Necesitamos una palabra clave, una frase que nunca dirías en una conversación normal. El momento en que la digas,
Mi equipo enviará policía fuertemente armada directamente a tu ubicación, saltándose el 911. Estarán en tu puerta en menos de 4 minutos. Sostuve el frío metal en la palma de mi mano, sintiendo el peso de lo que estaba haciendo. Asistencia de emergencia, dije firme. Listo, asintió Aaron, tecleando la frase en su sistema. Durante la semana siguiente, viví en un estado constante de alerta máxima. Elena y Sofía finalmente regresaron a casa, pero no bajé la guardia ni un segundo. Cada vez que un coche pasaba demasiado despacio frente a la casa, los vellos de mis brazos se erizaban. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón golpeaba violentamente contra mi pecho. No podía dormir. Estaba preparando una trampa para monstruos, y los monstruos tenían los rostros de mis propios padres y hermanos. Sabía que debía atraerlos. Dejé caer casualmente un comentario ante un conocido chismoso de la familia. Elena iba a un seminario educativo de fin de semana fuera del estado, dejándome solo en casa todo el día con Sofía. Sabía con certeza que la información llegaría rápidamente a Patricia. Lo verían como un momento de extrema vulnerabilidad, un hombre solo con su hija pequeña, el momento perfecto para aplicar máxima presión aterradora. Tenía razón. Era un sábado por la tarde tranquilo. Sofía estaba feliz en la alfombra de la sala, construyendo una torre alta con sus bloques de colores. Yo estaba en la cocina, fingiendo leer una revista médica, pero mis ojos no dejaban de mirar nerviosos la ventana del frente. Exactamente a las 2:15 de la tarde, un SUV negro enorme entró agresivamente a mi cochera, golpeando con fuerza el borde de concreto. Sentí un sudor frío y paralizante bajar por mi cuello. Toqué el pendiente de plata escondido bajo mi camisa. Las puertas del auto se abrieron al mismo tiempo. Los 4 salieron. Roberto, con su pesado maletín de cuero. Patricia, sosteniendo esa ridícula caja de pastelería. Ricardo, tronando los nudillos como un matón. Carla, ajustándose sus costosos lentes de diseñador. Marcharon por mi entrada en fila, como un escuadrón corporativo de ejecución. El timbre sonó. No era un sonido alegre, parecía un toque fúnebre. Respiré profundo, temblando, y dejé que la ira reemplazara por completo al miedo. Caminé hacia la puerta, giré el seguro y la abrí. La trampa estaba activada. «Bola, Diego», dijo Roberto con frialdad, empujando su camino dentro de la casa sin esperar invitación. Los demás entraron detrás de él como una manada de lobos. Ricardo se movió inmediatamente a la derecha, bloqueando físicamente la puerta de entrada, cruzando sus brazos gruesos para atraparme dentro. Patricia caminó directo a la cocina, dejando caer la caja de pastelería en el mostrador con un golpe fuerte, mirando mi hogar impecable con desprecio absoluto. Carla se dirigió directamente a la sala, sus ojos afilados fijándose al instante en Sofía en el piso. «Hola, pequeña», dijo con voz empalagosa y falsa. Se arrodilló junto a mi hija. Sofía instintivamente retrocedió, sus manitas agarrando un bloque de madera con fuerza. Carla bajó sus manos sobre los hombros de Sofía, inmovilizándola en la alfombra. «¿Qué hacen aquí?», pregunté, retrocediendo lentamente para mantener a los 4 en mi campo de visión, asegurándome de que el pendiente cámara los captara a todos. Roberto dejó su maletín de cuero sobre la mesa de centro. Clic. Clic. Chasqueó los broches dorados. Sacó el gordo paquete de papeles del préstamo. «Y esto termina hoy, Diego», dijo Roberto, con la voz bajando a un tono mortal y silencioso que me aterrorizó más que sus gritos. «Estoy completamente sin tiempo y tú también. No nos vamos de esta casa hasta que firmes estos papeles». «Te dije que no lo haré», respondí, manteniendo la voz firme y clara, asegurándome de que los micrófonos ocultos en el techo registraran cada sílaba. «Esa deuda es tuya. La apostaste en cartas y deudas con la mafia. No voy a dejar a mi familia sin hogar para pagar tus errores criminales». Patricia soltó esa risa horrible desde la cocina, rasposa y cruel. «Tus deudas también, cariño. Nos debes todo. La comida que comiste de niño, la ropa que llevas puesta. Tu vida no significa nada para nosotros. Basura como tú no merece nada que valga la pena.
Firma o juro que nos llevaremos a Sofía y que los servicios sociales se encargarán de ti. No tienes derecho a estar en mi casa. Los miré fijamente, desafiando a Roberto. Salgan de aquí. El rostro de Roberto se transformó en una máscara de furia descontrolada. Metió la mano en su chaqueta a medida. Cuando salió, la luz del techo brilló en el metal frío y oscuro de una pistola pesada. Mi corazón golpeó tan fuerte contra mi pecho que dolió físicamente. El aire desapareció del cuarto. Así es como va esto, dijo Roberto, recargando el arma con un clic metálico. Una bala real estaba lista. Esto no era un truco para asustarme. Vas a sentarte en esa mesa, firmar cada página donde puse un post-it, y luego nos iremos como una gran familia feliz. Metí la mano en mi bolsillo, fingiendo sacar el teléfono. Voy a llamar a la policía ahora mismo. Ricardo se lanzó hacia mí, rápido para su tamaño, y me arrebató el teléfono de la mano. Este se deslizó por el piso de madera, quedando fuera de alcance, debajo del sofá. Empujó los papeles con fuerza contra mi pecho. Hazlo ahora, Diego. Deja de hacerte el dramático y firma los malditos papeles. Esto es solo un asunto familiar. Patricia sonrió desde la cocina, los ojos llenos de maldad pura. Siempre resolvemos nuestros problemas dentro de la familia. Siempre lo hemos hecho. Miré a Sofía. Temblaba violentamente, con los ojos fijos en la pistola de su abuelo. Soltó un suave gemido desgarrador. Suéltala, Carla, exigí, dando un paso firme hacia adelante. Ricardo me empujó con fuerza, casi tirándome. Roberto no solo sostenía el arma apuntándome a mí. Avanzó, cerrando la distancia con mi hija pequeña. Bajó el brazo, presionando el cañón de la pistola cargada directamente contra la cabeza de Sofía. Sofía se congeló al instante. Dejó de llorar. Firma los papeles del préstamo ahora mismo o atente a las consecuencias. Rugió Roberto, con saliva volando de sus labios. Cada instinto protector en mi cuerpo me gritaba atacarlo, arrancarle la garganta con mis propias manos. Pero sabía que si me movía agresivamente, podría apretar el gatillo en pánico. Tenía que jugar mi carta. Tenía que terminar esto. Miré directo al lente oculto del pendiente sobre mi pecho. Asistencia de emergencia, dije en voz alta, clara, pronunciando cada sílaba. Roberto se burló, confundido. ¿Qué diablos estás balbuceando? Firma el papel. No voy a dejar que destruya su futuro, dije, ganando tiempo. Mis ojos no se movieron del cañón de la pistola sobre la cabeza de Sofía. Contaba los segundos en mi cabeza. 1, 2, 3. Te advertimos que esto podía pasar. Y gritó Patricia, impaciente y furiosa. El dedo de Roberto se tensó visiblemente sobre el gatillo. Esta es tu última oportunidad, Diego, dijo. No fui por el bolígrafo. Me lancé hacia adelante, poniendo todo mi peso, intentando derribar a Roberto y alejarlo de mi hija, aunque me sacrificara. Oban. La pistola se disparó. El fogonazo iluminó la habitación, explotando el silencio como una bomba. El yeso cayó del techo. Sofía se desplomó al suelo. No. Y grité, cayendo de rodillas. Pasé mis manos frenéticamente por su cabeza y espalda, buscando alguna herida. Ella lloraba y gritaba de terror puro, pero no había sangre. Roberto había disparado al techo, flinchando cuando me moví hacia él. Antes de que pudiera bajar el arma humeante, la entrada de mi casa explotó hacia adentro. La pesada puerta de madera no solo se abrió, fue arrancada de sus bisagras por un gigantesco ariete de acero. Las ventanas de vidrio estallaron hacia el jardín. ¡Policía! Suelte el arma. Suelte el arma ahora. Al suelo. Una ola aterradora de agentes tácticos vestidos de negro invadió la sala. Más de una docena de oficiales SWAT, rifles alzados. Múltiples punteros láser rojos apuntando al pecho de Roberto. Roberto se quedó paralizado, la pistola humeante aún en su mano, con la boca abierta en shock total. ¡Suelte el arma! Grité. Oficial Matías, líder del escuadrón, rugió,
apuntando su rifle directamente a la cabeza de Roberto. El arma cayó con un golpe fuerte al piso de madera. Matías lo derribó con brutal fuerza, golpeándolo rostro contra el piso y asegurando sus brazos detrás de la espalda. Ricardo levantó las manos gritando en pánico, pero dos oficiales lo agarraron, barreron sus piernas y lo inmovilizaron en el suelo. Clara soltó a Sofía y retrocedió contra la pared, gritando histéricamente mientras un oficial le colocaba las esposas en las manos. Patricia ni siquiera tuvo tiempo de correr, fue empujada contra la encimera de la cocina y esposada con fuerza. Tomé a Sofía entre mis brazos, abrazándola tan fuerte que temí romperla. Enterré mi rostro en su cabello, llorando desconsoladamente. Estaba a salvo. Estaba viva. Cuando la habitación estuvo completamente asegurada, Matías levantó a Roberto hasta ponerlo de rodillas. Su nariz sangraba profusamente, manchando mi alfombra. Miró a su alrededor con desesperación, tratando de recuperar autoridad. «Que esto es un error», gritó Roberto, con su arrogancia regresando un poco. «Esta es la casa de mi hijo. Solo estábamos teniendo un desacuerdo familiar. Él me atacó, yo me defendía». Patricia intervino, derramando lágrimas falsas y desesperadas. «Oficial, mi hijo está loco. Intentó hacernos daño». «¿Qué es un mentiroso?». Me puse de pie, sosteniendo a Sofía firmemente en mi cadera. Caminé directo hacia mi padre, mirándolo de arriba abajo, al hombre patético, roto y sangrante arrodillado en mi sala. Toqué el colgante plateado sobre mi pecho y luego señalé el detector de humo en el techo y la biblioteca. «¿Tú crees que eres listo, papá?», y dije con voz fría, resonando en el silencio repentino de la habitación. «¿Crees que puedes entrar a mi casa, apuntar con un arma a mi hija y salir mintiendo?». Roberto siguió mi dedo, sus ojos se abrieron como platos al comprender lentamente lo que había pasado. «Y no solo me amenazaste», susurré, acercándome tanto que pudiera ver el asco absoluto en mis ojos. «Actuaste para una audiencia. Cada palabra, cada amenaza, ese disparo, no solo fue grabado, fue transmitido en vivo a la policía a través de un feed seguro. Ellos te escucharon amenazarla. Te vieron apretar el gatillo. No vas a volver a tu mansión, Roberto. Vas a morir en una celda». El color desapareció completamente del rostro de Roberto. El poderoso y temido empresario se derrumbó, luciendo como un hombre viejo, débil y muy estúpido. Patricia dejó de llorar al instante, la boca abierta pero sin emitir sonido. Ricardo empezó a hiperventilar en el piso, entendiendo que su vida de privilegio y riqueza había terminado. «Saquen esta basura de mi casa», dije al oficial Matías. Ese momento cambió todo, finalmente había recuperado el control de mi vida. Las luces rojas y azules de media docena de patrullas bañaban mi calle suburbana, tranquila pero ahora llena de un caos rítmico. Los vecinos habían salido a sus jardines, parados en silencio, boquiabiertos, mientras la familia Whitmore era escoltada fuera de mi casa en esposas. Me quedé en el porche, abrazando a Sofía con una manta cálida. Finalmente había dejado de llorar y apoyaba su cabeza pesada sobre mi hombro. Completamente agotado por el terror absoluto del trauma, observé cómo Ricardo fue arrastrado primero. El hijo dorado, el intocable vicepresidente de operaciones, sollozaba tan fuerte que ni siquiera podía caminar recto. Al pasar por la luz del porche, noté una mancha oscura y húmeda que se extendía rápidamente por la parte frontal de sus caros pantalones caqui. Literalmente se había hecho pipí del miedo. Ni siquiera me miraba mientras los oficiales le empujaban la cabeza y lo metían en la patrulla. Luego sacaron a Claudia. Luchaba contra los oficiales, gritando a todo pulmón sobre sus derechos, pidiendo a gritos a su abogado y exigiendo llamar a Diego para que activara un plan de custodia inmediato para sus propios hijos. La oficial simplemente le bajó la cabeza con firmeza y la obligó a entrar al auto, cerrando de golpe la puerta pesada sobre sus gritos. Patricia era otra historia completamente diferente. Mientras la llevaban lentamente por el camino del frente, sus ojos desesperados se encontraron con los míos. La crueldad, la superioridad, la risa fría, todo había desaparecido, reemplazado por una súplica patética y desesperada. «Joshua, Joshua, por favor», rogaba, con lágrimas de máscara negra arruinando su caro maquillaje, corriendo por sus mejillas. «Somos tu familia.
Soy tu madre. No puedes dejarlos hacerme esto. Diles que fue un malentendido. Diles que estábamos bromeando. No dije ni una palabra. Ni siquiera parpadeé. Solo les di la espalda y regresé a mi casa destrozada. Escuché su agonizante alarido antes de que la puerta del coche policial se cerrara de golpe, cortando todo. Roberto fue el último en ser llevado. Estaba completamente en silencio. No luchó. La cruda realidad de la trampa que le había tendido lo había aplastado completamente. Lucía totalmente vacío, un fantasma del hombre que había entrado a mi casa 20 minutos antes. 10 minutos después, los neumáticos chillaron violentamente en mi entrada. Emma había conducido como loca desde el seminario en cuanto el equipo de seguridad de Aaron le avisó de la intrusión. Entró corriendo por la puerta destrozada, dejando caer su bolso al suelo sin importarle nada. Joshua, Hazel, gritó al encontrarnos en el pasillo. Nos abrazamos con desesperación, un enredo de brazos y lágrimas. Emma besó las mejillas de Hazel, su frente, revisándola por completo, llorando lágrimas de alivio absoluto. Se fueron, susurré en su cabello, sosteniéndola fuerte. Se acabó. Los atrapamos. Nunca podrán hacernos daño otra vez. Verónica, mi abogada, llegó poco después, mientras los investigadores de la escena del crimen tomaban fotos detalladas del agujero de bala en el techo y recogían la bala en bolsa. Se veía increíblemente calmada y profesional en medio del caos total. Se acercó a nosotros, entregándome un vaso de agua. Acabo de revisar las grabaciones de seguridad con el fiscal del distrito, dijo con una sonrisa afilada de satisfacción en sus labios. Joshua, esto es una clase magistral de evidencia criminal. El audio es impecable. El video es irrefutable. Tenemos a Roberto haciendo la amenaza con un arma mortal. Tenemos a Patricia actuando como cómplice e incitando violencia. Tenemos a Claudia sujetando a una menor y a Ricardo cometiendo agresión física. Está totalmente claro. Están acabados. ¿Crees que podrán salir bajo fianza?, preguntó Emma, con la voz un poco temblorosa, pensando en intento de asesinato, secuestro y coacción armada con una menor presente. Verónica soltó un fuerte resoplido. Y ni en tus sueños. Van a estar en la cárcel del condado hasta su juicio. Y créeme, la fiscalía va a pedir las máximas penas permitidas por la ley estatal. Miré alrededor de mi sala. El polvo blanco de la pared todavía caía sobre la mesa de café donde los papeles del préstamo fraudulento habían quedado abandonados. La puerta principal estaba hecha trizas, astillada. La casa estaba rota, físicamente dañada por la violencia de mis propios familiares. Pero al mirar a Emma sosteniendo a Hazel, no me sentí destruido. Por primera vez en mis 32 años de vida, me sentí completamente, irrefutablemente libre. La familia Villarreal había pasado toda mi vida tratando de convencerme de que era débil. Me empujaron, se burlaron de mí, me amenazaron económicamente y, finalmente, intentaron sacrificar a mi hija inocente en el altar de su propia codicia. Realmente se creían los depredadores supremos. Estaban equivocados. Simplemente los dejé caminar voluntariamente hacia la jaula antes de cerrar la puerta detrás de ellos. Los 8 meses agonizantes antes del juicio se sintieron como mantener la respiración bajo el agua. Cuando finalmente te enfrentas a tus abusadores de toda la vida, el mundo no se arregla mágicamente de la noche a la mañana. Hay un largo, agotador y emocionalmente extenuante proceso de separar tu vida de la de ellos. Mis padres, desesperados por evitar la cárcel, liquidaron todos los bienes que pudieron para contratar un pequeño ejército de los abogados defensores más caros del estado. Su equipo legal intentó todas las trampas sucias del libro para que la grabación de seguridad fuera desechada del juicio. Argumentaron vehementemente que, como mi casa era una residencia privada, grabarlo sin su consentimiento escrito violaba las leyes estatales de grabación. Pero mi abogada, Verónica, estaba preparada. Demostró hábilmente ante el juez que, como ellos habían irrumpido violentamente en mi hogar para cometer coacción armada e intento de asesinato, cualquier expectativa de privacidad se había perdido inmediatamente. El juez vio las mociones iniciales y cerró completamente la defensa. El video era totalmente admisible, cada cuadro devastador.
Cuando finalmente comenzó el juicio en otoño, la atmósfera en la sala era sofocante. Me senté en la mesa de la fiscalía, con un traje simple y limpio, las manos entrelazadas fuertemente para evitar que temblaran. Emma estaba justo detrás de mí en la galería llena de gente, su presencia era un ancla cálida y constante. Observé cómo los alguaciles llevaban a mi familia a la sala. Fue una vista profundamente impactante. La poderosa familia Villarreal había sido despojada por completo de su armadura dorada. Roberto ya no llevaba sus trajes de seda italiana a medida, estaba ahogado en un mono naranja descolorido de la cárcel del condado de Orange. Su cabello, que antes estaba perfectamente peinado, ahora estaba completamente blanco, y la postura arrogante del CEO adinerado había desaparecido por completo. Se arrastró hasta su asiento, mirando fijo al piso. Diana se veía aún peor. Sin sus citas semanales en el salón, sin teñidos ni tratamientos de piel caros, había envejecido 1 década y 8 meses en apenas unos meses. Su rostro estaba demacrado, los ojos hundidos, moviéndose nerviosamente por toda la sala del tribunal. Carlos, el hijo dorado acostumbrado a alabanzas inmerecidas y gratificación instantánea, parecía físicamente enfermo. No dejaba de moverse, su pierna temblando bajo la mesa de la defensa. Claudia simplemente miraba al frente, con el rostro hinchado y rojo por el llanto constante. El juicio no fue un misterio legal largo ni complicado. Fue una ejecución pública. La fiscalía no necesitaba tejer una narrativa confusa para el jurado. Simplemente colocaron un monitor gigante frente al jurado, bajaron las luces de la sala y presionaron play. Durante 20 minutos, un silencio absoluto y escalofriante cubrió la sala, interrumpido solo por el audio de alta definición de mi propia familia destruyéndose a sí misma. El jurado vio a Roberto pateando mi puerta principal. Vieron a Diana dejando caer la caja de panadería y mirando mi casa con desprecio. Vieron a Carlos empujarme violentamente al piso. Escucharon a Diana reír y llamar basura a su propio hijo. Y luego llegó el momento que hizo que 3 jurados se taparan la boca con horror. La pantalla mostró a Roberto sacando la pistola de su saco. Lo mostró acercándose a mi hija de 4 años. Lo mostró apoyando el cañón de acero frío contra la pequeña sien de Hazel. El audio de alta calidad captó el sollozo aterrorizado de Hazel, la voz siniestra de Claudia diciéndole que se quedara quieta, y los gritos de Roberto dando su ultimátum. Entonces, el disparo, el brillante destello del cañón, mi hija cayendo al suelo. Cuando el video terminó y las luces se encendieron de nuevo, se podía escuchar caer un alfiler en la sala del tribunal. Miré la mesa de la defensa. Los abogados caros de Roberto estaban mirando sus notas, negándose a hacer contacto visual con el jurado o el juez. No puedes interrogar un video. No puedes engañar a una grabación de alta definición. Pero la fiscalía no había terminado. Estaban decididos a arrasar con todo. No solo querían probar intento de asesinato, querían exponer el núcleo podrido de la familia Villarreal para probar el motivo. La primera gran sacudida llegó el tercer día. La fiscalía llamó a un testigo sorpresa. Las pesadas puertas de madera al fondo se abrieron y entró Diego. Diego era el esposo de Claudia, el banquero de inversiones rico que mis padres adoraban. La cabeza de Claudia se levantó al verlo. Comenzó a susurrarle frenéticamente a su abogado, con pánico absoluto en el rostro. Diego caminó confiado hacia el estrado, puso su mano sobre la Biblia y juró decir la verdad. No miró a su esposa ni una sola vez. Señor Hernández, empezó el fiscal, ¿puede describir su relación actual con la acusada, Claudia Villarreal? Actualmente estamos separados, dijo Diego, con la voz fría y clínica. Pedí el divorcio hace 3 meses y estoy buscando la custodia total no compartida de nuestros 2 hijos. Claudia dejó escapar un sollozo ahogado, enterrando la cara entre sus manos. Diego declaró que después de ver las grabaciones de seguridad que la policía había recopilado, se dio cuenta de que la mujer con la que se había casado era un monstruo. Dijo al jurado que Claudia había llegado a su casa la semana anterior al asalto y se había jactado de que iban a presionar a Joshua hasta romperlo. Confirmó que toda la familia sabía de las enormes deudas de apuestas de Roberto con el mundo criminal. Y ella me dijo que sacrificar el futuro financiero de Joshua era la única manera de proteger su propia herencia, testificó Diego, con su voz resonando en la sala silenciosa.
Estaba dispuesta a que su propia sobrina sufriera o peor, solo para no perder su membresía en el club de campo y su fondo fiduciario. No puedo, con buena conciencia, permitir que una mujer capaz de ponerle una pistola a la cabeza a un niño participe en la crianza de mis propios hijos. Fue un golpe devastador. Diego había destruido por completo cualquier defensa de Claudia sobre ser una participante involuntaria. Entregó a la fiscalía el motivo exacto envuelto en un moño. Pero el giro más grande del juicio estaba reservado para Carlos. El abogado de Carlos había estado argumentando que él solo seguía las órdenes de su padre por miedo. Decía que Carlos era un hijo dedicado, vicepresidente trabajador de la empresa familiar de construcción, y que solo me empujó por lealtad familiar mal entendida. La fiscalía llamó a un contador forense al estrado. Este hombre había pasado los últimos 6 meses revisando los activos congelados de la constructora Villarreal. ¿Puede explicar al jurado por qué la empresa de Roberto Villarreal estaba en tal estado financiero, aparte de sus deudas por apuestas?, preguntó el fiscal. El contador se ajustó los lentes. Y sí, dijo con calma, mientras Roberto Villarreal desviaba fondos para pagar deudas ilícitas, su hijo, Carlos Villarreal, estaba sangrando la empresa desde dentro. En los últimos 5 años, desde su ascenso no merecido a vicepresidente, Carlos malversó sistemáticamente más de $4 millones. Toda la sala del tribunal estalló en murmullos. La cabeza de Roberto se giró violentamente hacia Carlos. El padre miraba a su hijo dorado con una mezcla de choque profundo y odio puro. Carlos había creado cuentas ficticias de proveedores. El contador explicó suavemente al jurado, aprobaba facturas falsas por materiales de construcción que nunca existieron, desviando el dinero directamente a cuentas offshore a su nombre. Las apuestas de Roberto pusieron a la empresa en peligro. Pero fue el robo masivo de Carlos lo que la llevó a la bancarrota terminal. Roberto necesitaba el préstamo de $2.3 millones de Joshua para pagar a su apostador, pero no se dio cuenta de que las cuentas de la empresa ya estaban vacías porque su propio hijo se había robado todo. Observé a mi familia desmoronarse ahí mismo, frente a la mesa de la defensa. Roberto enloqueció y se lanzó contra Carlos, las manos buscando desesperadamente el cuello de su hijo mientras gritaba insultos. Los alguaciles tuvieron que derribar a Roberto y arrastrarlo de regreso a su silla. Carlos lloraba abiertamente, enterrando su cabeza en los brazos. Diana permanecía congelada, comprendiendo que su perfecta familia rica no era más que una frágil torre de cartas, construida sobre mentiras, robos y sangre. El jurado deliberó menos de 4 horas. Cuando el presidente leyó los veredictos, sentí un peso físico enorme levantarse de mi pecho, uno que ni siquiera sabía que estaba cargando. Culpables. Culpables en todos los cargos. La audiencia de sentencia fue 2 semanas después. La jueza, una mujer firme, con cero tolerancia a la violencia contra niños, miró a mi familia con desprecio absoluto. En mis 30 años en el tribunal, rara vez he visto una muestra de codicia y depravación como esta, dijo, su voz resonando como campana. Ustedes vieron a su propio hijo no como un ser humano, sino como un activo financiero para explotar. Terrorizaron a una familia pacífica. Y usted, Roberto Villarreal, apuntó un arma cargada a la cabeza de una niña inocente de 4 años. Es un peligro para la sociedad y una vergüenza para el concepto mismo de familia. El mazo cayó con finalidad aterradora. Roberto fue condenado a 23 años en una penitenciaría estatal de máxima seguridad. Dada su avanzada edad, era efectivamente una sentencia de muerte. Saldría de esa prisión en un ataúd de pino. Diana recibió 18 años por su participación en la conspiración, por fomentar la violencia y poner en peligro a un menor. La jueza dejó claro que su risa durante el asalto demostraba una grave falta de empatía humana, casi psicopática. Carlos, el hijo dorado que creía que el mundo le debía todo, fue condenado a 7 años por agresión, secuestro y su parte en la coerción. Los cargos por malversación se manejaron en un juicio federal separado, sumando otra década a su tiempo en prisión. Claudia aceptó un acuerdo después del devastador testimonio de Diego, recibiendo 5 años por poner en peligro a un menor y conspiración. Diego obtuvo custodia total de sus hijos. Claudia perdió todo lo que valoraba. Después vinieron las demandas civiles. Yo había documentado meticulosamente el hostigamiento,
el vandalismo y el daño emocional severo infligido a mi familia. Verónica presentó una demanda masiva contra el patrimonio restante de los Villarreal. Los tribunales nos dieron la razón por completo. Mis padres fueron despojados de prácticamente todos sus bienes para pagar daños. La amplia casa donde crecí sintiéndome un extraño fue vendida en subasta pública. La empresa de construcción se liquidó para pagar a los acreedores legítimos y los enormes honorarios legales. No quedó herencia para nadie. Solo había ruina total. Cuando salimos del juzgado ese último día, el sol de la tarde se sentía más cálido de lo que recordaba. Emma me tomaba de la mano con fuerza. No celebramos. No hay alegría al ver a tus propios parientes destruirse. Pero había una paz profunda. La tormenta finalmente había terminado. Han pasado 3 años desde aquel oscuro sábado en nuestra sala. El proceso de sanación no fue instantáneo. Hazel necesitó terapia de juego para procesar el trauma severo. Durante los primeros meses, tenía terribles pesadillas. Se despertaba gritando en la oscuridad, aterrorizaba pensando que el hombre ruidoso estaba en su closet. Emma y yo pasamos noches interminables durmiendo en el piso duro junto a su cama, sosteniendo su pequeña mano y asegurándole que los monstruos estaban encerrados en jaulas y nunca más podrían hacerle daño. Pero los niños son increíblemente resilientes. Con el tiempo, amor inmenso y ayuda profesional, las sombras oscuras en su mente empezaron a desvanecerse. Volvió a dibujar mariposas y delfines coloridos. Su risa brillante, que había sido silenciada por un disparo, regresó a llenar nuestra casa. No nos quedamos en esa casa. Tenía demasiados fantasmas oscuros. Emma y yo vendimos la propiedad, empacamos nuestras cosas y nos mudamos a 3 estados de distancia, a un hermoso pueblo costero y soleado. Queríamos un nuevo comienzo, un lugar donde el apellido Villarreal no significara nada para nadie. Encontré un trabajo maravilloso en una clínica pediátrica local, trabajando con un equipo de médicos que respetan profundamente mi dedicación. Emma fue contratada rápidamente en una escuela primaria fantástica. Nuestro salario combinado nos da una vida cómoda y hermosa. Compramos una casa nueva con un gran patio trasero, un columpio de madera y vista al mar. Reiniciamos el fondo universitario de Hazel, asegurando un futuro brillante y completamente seguro. Hazel tiene ahora 7 años. Va muy bien en 2º grado. Está obsesionada con la biología marina y pasa los fines de semana arrastrando a Emma y a mí al acuario local. Es una niña feliz y segura, que sabe que es profundamente amada y protegida. Recuerda vagamente a las personas malas que se fueron, pero los bordes afilados de ese recuerdo se han vuelto una historia distante. Ocasionalmente, el pasado intenta alcanzar. Cada pocos meses llega una carta a nuestro buzón con el remitente del Departamento de Correcciones. Usualmente son de Diana rogando perdón, quejándose de la comida de prisión y su compañera de celda, o pidiendo hablar 5 minutos con Hazel por teléfono. A veces llega una carta de Roberto exigiendo que contacte a su nuevo abogado de apelación para que retracte mi testimonio. No las abro. Camino directo a la trituradora. Meto los sobres sin abrir y escucho el sonido satisfactorio de sus palabras tóxicas convirtiéndose en confeti. Están muertos para mí. Esa parte de mi vida es un capítulo cerrado para siempre. El día que fueron a prisión fue como un funeral sin ataúd, un cierre para padres que nunca tuve de verdad. Aprendí una verdad profunda con esta pesadilla: la sangre no hace familia. La sangre solo te conecta genéticamente. La verdadera familia se construye con respeto, lealtad y amor incondicional. Familia es Emma sosteniéndome cuando sentía que me desmoronaba. Familia es Hazel confiando en mí para mantenerla a salvo de los monstruos. Familia son los amigos y vecinos de nuestro nuevo pueblo, que aparecen en asados y obras escolares. Yo elegí mi familia, y la familia que elegí es hermosa. A veces, tarde en la noche, cuando la casa está completamente en silencio, voy al cuarto de Hazel. Me quedo junto a la puerta, escuchando el suave y rítmico sonido de su respiración. La miro, relajada en su sueño pacífico, rodeada de sus peluches. Recuerdo el terror frío de esa pistola. Recuerdo el olor a pólvora quemando mi nariz. Pero después recuerdo el sentimiento de enfrentarme a los monstruos.
Recuerdo la mirada de mi padre cuando se dio cuenta de que su imperio de miedo se estaba desmoronando por completo. Protegí a mi hija. Me defendí y sobrevivimos. Ese es el legado que le estoy dejando a Hazel. No es un legado de riqueza heredada ni de títulos corporativos, sino un legado de fuerza inmensa. Ella crecerá sabiendo que su papá destruiría el mundo entero para mantenerla segura. Sabrá que nadie, sin importar cuánto dinero tenga o qué sangre corra por sus venas, tiene derecho a abusar de ella. Estamos seguros. Estamos felices. Y estamos libres. Gracias por acompañarme en todo este viaje. No es fácil revivir los momentos más oscuros de tu vida. Pero comparto esto porque sé que hay alguien allá afuera escuchando, alguien que se siente atrapado. Alguien que está siendo manipulado por las personas que deberían protegerlo. Aquí está la lección educativa, la verdad central que quiero que te lleves de mi historia. Los miembros tóxicos de la familia se aprovechan de tu silencio y de tu sentido de obligación. Usan tu culpa como arma para controlarte. Pero no les debes nada. No les debes tu estabilidad financiera, tu salud mental ni la seguridad de tus hijos, solo porque compartan un código genético. Poner límites estrictos no es un acto de traición. Es un acto de supervivencia absoluta. Si alguien te demuestra repetidamente que está dispuesto a destruir tu vida por su propio beneficio, créeles desde la primera vez. Documenta todo. Protégete legalmente y no tengas miedo de alejarte. Lo más valiente que puedes hacer es romper el ciclo de abuso y elegir tu propia paz. Me encantaría saber tu opinión. ¿Cuál fue la lección o enseñanza que más te impactó de mi historia? ¿Cómo manejas tú las relaciones tóxicas en tu vida? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo, o simplemente comenta la palabra bueno para saber que aprecias las lecciones que trae esta historia. Tu apoyo significa el mundo para mí y ayuda a difundir este mensaje a otros que desesperadamente necesitan escucharlo. Cuídate, protege tu paz, y nos vemos en la próxima historia.